Hay revuelo en Argentina luego de que el gigante de las telecomunicaciones de España, Telefónica, anunciara la venta de su filial en Argentina por 1.200 millones de dólares. Esta compañía pasará ahora a ser controlada por Telecom Argentina, que tendría una posición dominante en el mercado. La transacción que ha generado malestar al presidente Javier Milei. El análisis es con Cecilia De Glynocenti, politóloga, licenciada en Relaciones Internacionales y periodista. Gracias por estar con nosotros, señora De Glynocenti. ¿Qué detalles se conocen de esta operación y qué importancia tiene para el sector en Argentina? Hola, buenas tardes. Bueno, como bien decías, se trata de una noticia de gran impacto porque el Grupo Clarín es, si no el principal multimedios de Argentina y que acapara un gran porcentaje del mercado de las telecomunicaciones. Entonces, de alguna forma, esta noticia viene a sorprender al gobierno, que además el día anterior el presidente Javier Milei incluso se había burlado de esta posibilidad. Bueno, finalmente esta noticia se confirma, si bien en Argentina todavía queda varios pasos pendientes para la aprobación final. Es una transacción que se podría decir que es definitiva, es decir, está cerrada y lo que queda, bueno, son distintas instancias administrativas, ¿no? Para que finalmente el Estado argentino termine aprobando, como por ejemplo puede ser desde la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia hasta el Ente Nacional de Regulaciones sobre las telecomunicaciones, que son los dos entes que van a evaluar en función, ¿no?, del estado del mapa de las telecomunicaciones de Argentina, qué impacto puede llegar a tener y las condiciones que se les pueda llegar a poner a Clarín, que es uno de los principales inversores, ¿no?, o dueños, mejor dicho, de Telecom. Y recordemos también que es uno de los principales multimedios, que esto no es un dato menor porque tiene que ver con la audiencia, con la llegada y con el mensaje que de alguna forma se le termina bajando a la opinión pública también. Cecilia, me gustaría precisamente eso, profundizar en quién o quiénes están detrás o quiénes hacen parte de Telecom Argentina, este consorcio del cual hace parte Clarín y que acaba de comprar esa filial de Telefónica en Argentina. Bueno, principalmente, como mencionábamos, al Grupo Clarín, a través de CBH, que es como digamos, su grupo accionario, tienen el 40%, es decir, casi la mitad de la titularidad de Telecom, y después la comparten ese mismo porcentaje con otro empresario de la tecnología, de una empresa que se llama FinTech Advisory, que bueno, es un personaje bastante conocido en el mundo de todo lo que son los servicios en telecomunicaciones. Y ellos acaparan la mayor parte de la tenencia accionaria de Telecom. Después hay otros inversores repartidos, pero ellos son los dos principales actores que vienen a jugar fuerte. Y en este caso me parece importante destacar que en Argentina el Grupo Clarín tiene esta preponderancia y tiene esta ida y vuelta con el poder político que es manifiesta y se remonta incluso desde hace casi 80 años que existe, pero particularmente en los últimos 20 años, desde el gobierno de Néstor Kirchner en adelante, que ellos expanden su negocio con la fusión, por ejemplo, de lo que fue Cablevisión y Multicanal, y empiezan de a poco a capilarizar esta presencia masiva y con este riesgo que se advierte respecto a un futuro quizás monopolio en la materia, más allá de las interpretaciones que puedan hacer tanto los actores del gobierno como los propios empresarios de los medios locales, ¿no? Precisamente, Cecilia, usted antes hacía hincapié en que Clarín es un grupo multimedia, nos muestra este panorama. Entonces, con esta compra, ¿en qué posición quedaría si se eventúa esta transacción el grupo Clarín en el país? Bueno, ya ellos ya tienen una posición preponderante. De hecho, en su momento, cuando el gobierno, digamos, anterior, no, el anterior intentó, o sea, el de Cristina Kirchner en la primera presidencia intenta limitar, digamos, el poder de monopolio que había alcanzado el Grupo Clarín justamente por esta fusión que había logrado, porque realmente existía o consideraban en ese momento que existía un riesgo de monopolio en las telecomunicaciones, con los riesgos que se implica, lógicamente. Se impulsa la ley de medios que finalmente termina siendo derogada. Y Clarín o sea, sigue teniendo esa posición dominante, más allá de que hay otros grandes grupos de medios que también acaparan un gran porcentaje de la radiofonía y de la televisión argentina, pero se mantiene como uno de los principales postores y siempre tuvo, y esto lo digo más a nivel de una lectura política, siempre tuvo un peso casi tan importante como, por ejemplo, como el Grupo La Nación, ¿no?, que es otro de los que juegan a ese nivel y que hoy por hoy también está en expansión. Entonces me parece que el desafío que tendrá ahora Javier Milei a través, obviamente, de las distintas entidades gubernamentales que mencionábamos al principio, es determinar la incidencia que va a tener
que de repente Telefónica Argentina pase a ser parte de Telecom, en términos de no solo audiencia, sino de esto decíamos, ¿no? De la acaparación de todo el mercado. No nos deja de sorprender a nosotros fuera de Argentina ver este anuncio, este pronto anuncio del presidente Milei anunciando esta investigación frente a un posible monopolio, porque él siempre ha defendido la no intervención. ¿Se conoce, se sabe de algún aliado en el mercado al que el presidente Milei quiera favorecer o sobre el cual esté preocupado por esa transacción? Sinceramente, yo no creo que a esta altura Milei, con poco más de un año de gobierno, tenga aliados en los medios. Es decir, recientemente el presidente quedó involucrado, por ejemplo, esto lo digo a modo de ejemplo, en una entrevista que le hizo un conocido canal de noticias aquí en Argentina, quedó involucrado en una especie de escándalo que expuso tanto al periodista como al propio presidente y a su equipo, ¿no? Porque hubo una interrupción de una entrevista grabada que dejó en evidencia de alguna forma esta, digamos, esta bajada de línea que existió respecto al gobierno y a un periodista que le estaba haciendo una entrevista. Esto se dio en un canal del Grupo Clarín. Es decir, hay una contradicción importante acá que creo que todavía Milei no es que tiene algún otro aliado, sino que todavía está moviéndose por lo que es esta capilaridad del el gobierno, ¿no? Recordemos que Javier Milei es presidente hace poco más de un año y digamos que se presentó como un outsider, no es un político que haya tenido muchísimos años en la rosca, como le decimos acá, ¿no? Sino que irrumpió en la escena pública, se hizo de esta, digamos, de esta popularidad y llega al poder porque tenemos un sistema presidencialista. Ahora, después, tanto él como sus principales asesores, ¿no? La secretaria de la presidencia, Karina Milei, o su asesor, Santiago Caputo, son los que de a poco van haciendo el entramado. Los medios, obviamente, que juegan un rol muy importante, porque en Argentina, y como en cualquier otro quizás presidencialismo, se dice que es el cuarto poder. Es cierto, ahora, que Milei quiera favorecer a otro medio y perjudicar a Clarín, es muy pronto para decir eso, más allá de que tampoco hay evidencia de ningún tipo. Lo que sí sabemos es la reacción que tuvo el gobierno a partir de este movimiento, digamos, que hizo recientemente el Grupo Clarín y que claramente no cayó bien. El presidente habla, como decimos, de ese temor de monopolio. Nos comentaba antes nuestro corresponsal que Telecom Argentina quedaría con una posición de en torno al 70% del mercado. ¿Se puede decir entonces que sí hay un temor real a una posición de monopolio con esta compra? Sí, y también te diría que no sería la primera vez, ¿no? Acá entra sustancialmente en juego lo que vayan a hacer las distintas entidades del Estado argentino para poner las condiciones para que esta posición nueva del Grupo Clarín no sea dominante y termine, digamos, acaparando, porque lo que se va haciendo es acaparando distintas instancias, ¿no? De la radiofonía y de la televisión. O sea, se fue creciendo de a poco, ¿no? Y esto también se ve en otros grupos mediáticos. En Argentina es algo que está sucediendo, varios medios están creciendo y se están expandiendo en función de las necesidades del rubro, pero en el caso de Clarín es un actor central y ha jugado siempre muy duro en términos políticos. Y hay un montón de ejemplos que se pueden citar, que son de público conocimiento, de cómo incidió en la dinámica política y cómo muchos gobiernos han negociado con las autoridades del Grupo Clarín en distintos momentos, ¿no? Entonces, me parece que este riesgo de monopolio que expresó, bueno, Milei, lógicamente, existe, sí, no sería la primera vez, pero también hay que esperar, porque quizás no sé en un sentido tan alarmista lo traería, sino que por ahora las instituciones argentinas funcionan y existen distintas instancias para poner determinadas condiciones a esta operación que es definitiva, pero que hay que ver cómo termina desarrollándose y cómo termina impactando real, ¿no? Más allá de que es cierto que tiene más diría un poco más del 70% del mercado en o sea, con esta nueva transacción. Viendo lo que usted me comenta, un panorama de expansión de los medios o consorcios locales, ¿se puede decir que eso tiene o esa es la razón por la cual Telefónica decide abandonar su inversión en Argentina? Bueno, hay muchos motivos. Creo que es una oportunidad a nivel empresarial, imagino, porque digamos, un montón de las empresas de telecomunicaciones han reportado con un montón de otros rubros dificultades en un montón de sentidos, que un poco este es el discurso al que se agarra Milei también en una pequeña parte de las trabas que muchas veces se encuentran
para operar en Argentina, que van desde distintos tipos, ¿no? Desde lo tributario hasta las condiciones laborales. Entonces, en este tira y afloje de exigencias, ¿no? De los dos sectores y quizás cierta volatilidad que tuvo la economía y la política argentina, más allá de la estabilidad democrática de la que gozamos hace unos más de 30 años, creo que eso puede haber incidido. A ver, el Grupo Clarín creo que hoy es el grupo más poderoso del país, sin dudas, lo es hace bastante tiempo y de mínima desde el 2007, desde que se fusiona Cablevisión con Multicanal y termina teniendo esta presencia dominante en el mercado y empieza a pelearse, entre comillas, con el gobierno, ¿no? Me parece que sí, o sea, para ellos puede ser una oportunidad, pero también refleja un poco, me parece, el estado del sector en Argentina, ¿no? Son empresas que quizás, al igual que otros rubros también, ¿no? Han encontrado serias dificultades para naufragar en los vaivenes de nuestra economía, que más allá de la pandemia, igual hasta el momento no ha logrado tener cierta previsibilidad o como para, digamos, que los inversores también apuesten, ¿no? Cecilia De Clinoscenti, politóloga, licenciada en Relaciones Internacionales y periodista, muchas gracias por habernos acompañado aquí en France 24. Gracias a ustedes. Nosotros continuamos en Contexto Global, pero vamos a hacer una breve pausa. Ya regresamos.